identidad, ¿sí? Y tenemos que tener identidad. Entonces, cuando Dios nos está hablando, hermano, a veces nosotros creemos que las palabras proféticas, el apóstol Pablo decía que no menosprecéis, que se no se menosprecie la profecía, ¿sí? Porque la profecía baja de la mente y del corazón de Dios al pueblo, amén. Entonces, si Dios te está dando una palabra, no podemos menospreciar lo que Dios está diciendo. A veces Dios nos dan palabras y siempre me dicen lo mismo, ¿sí? Estás menospreciando lo que Dios te está diciendo, ¿verdad? Es que el Señor te dijo que te iba a bendecir. Siempre me lo han dicho y no lo veo. O sea, a veces tenemos, hermano, llegamos a un grado de tener ¿cómo llamarle? Tenemos una fe muy, muy, muy pobre o perdemos la identidad de entender que realmente somos hijos de Dios. Y entender eso es bien complicado porque, mire, a mí me ha tocado ministrar gente, cuando le digo gente ya de 20, 30 años de ser cristiano, no le estoy hablando de un año, pues de un año se entiende que uno está aprendiendo, que uno va sanando su corazón, que va en un proceso, pero ya hermano, tener 20, 30 años de ministerio y llorar porque su papá lo abandonó cuando tenía 10 años. O sea, yo lo que le quiero decir es que yo entiendo que es un proceso de sanidad, pero si después de 30 años de decir que somos hijos de Dios, tenemos falta de paternidad en nuestro corazón, necesitamos verdaderamente, como dijo un hermano, irnos a un encuentro, ¿sí? ¿Verdad? De 3 días para que a ver si se puede hacer algo por ahí. Y como me dijo otro hermano, y a veces hay gente que necesita unos 4 encuentros para que algo pase. Ahora bien, ¿por qué le comienzo con esto? Porque nosotros compartimos una palabra profética cada año, que es una palabra profética general, ¿sí? Que a veces no me he tomado el tiempo de explicar algunos puntos porque la gente cree que es una palabra absoluta. No existen las palabras absolutas. Yo creo que el ministerio profético en Guatemala y en el mundo es bien amplio. Vemos a mucha gente fluir, ¿verdad? Hasta hace ya unos 20 años que comenzó este movimiento de proclamas proféticas y le tengo que decir que a veces cada ministerio está en un tiempo y va en un nivel, entonces hay lugares donde Dios proclama una palabra para dicho ministerio, pero nosotros compartimos una palabra general, ¿sí? Una palabra general para que el que quiera recibirlo lo reciba, pero hay un punto importante, que la palabra que compartimos es para los hijos, repita conmigo, para los hijos de Dios, o sea, aquellos que son hijos y aquellos que caminan con el Señor y que tienen entendimiento de quién es el Señor. Entonces yo quiero entrar en el año 2023, el Señor nos habló que iba a ser un año para fluir en el río del Espíritu de Dios, ¿sí? Pero entender eso, necesitamos ir de lleno y qué fue lo que el Señor nos mostró. Yo lo voy a leer así rápidamente y luego entro a lo que el Señor me dio. Dice, este es un año donde el Espíritu Santo de Dios vendrá sobre la vida de muchos con propósitos específicos. Yo visitaré las casas de muchos, dice el Señor, y les daré indicaciones precisas para que puedan fluir en su destino y su propósito. Por años has sentido que te has detenido, que ya no sabes para dónde dirigirte, para dónde caminar. Una y otra vez te preguntas, ¿por qué no se cumple lo que un día yo te dije? Dice el Señor, pero este nuevo tiempo verás, dice el Señor, mi fluir, mi espíritu marca en tu vida un antes y un después. Él te mostrará cómo debes hacer, Él te impulsará para que avances y te sumerjas de tal manera que comenzarás a fluir y vendrá la luz de mi espíritu, vendrá la revelación del cómo hacer, de cómo emprender, de cómo caminar, de cómo activar. Te mostraré cómo tengo la capacidad de sanar, de traer sanidad a las casas, sanidad a las ciudades. Vas a fluir, yo te dirijo, yo te mostraré, ven a mi presencia, ven e intima conmigo que tengo mucho que mostrarte y mucho que revelarte. Hijo, hija, fluirás en mi nombre, fluirás de tal manera que muchos se asombrarán de tus cambios, pues dirán, ¿qué ha pasado con él? ¿Qué ha pasado con ella? Fíjese pues qué interesante. Porque nosotros a veces leemos la palabra profética y hay gente que menosprecia la palabra, pero la palabra está siendo muy clara. Necesitamos ir a la presencia de Dios. Necesitamos conectarnos con el Señor. ¿Sabe que una de las cosas que al cristiano más le aburre es leer la palabra de Dios? Y la palabra de Dios es la palabra profética más segura. Y otra cosa que le aburre al cristiano es orar, fíjese. Fíjese que aunque no lo crea, lo que más aburre es orar, pero queremos el combo completo, queremos las bendiciones de Dios, pero no queremos meditar en la palabra y no queremos intimar en la oración, ¿sí? Y eso es algo que a veces a la gente, a todo cristiano le cuesta mucho. Y cuando le digo esto, tengo la solvencia para decírselo. Yo tengo amigos líderes de algunas iglesias muy grandes, no voy a mencionar los nombres por ética ministerial, pero usted se imaginará de dónde pueden ser, que tienen hasta 30 grupos a su cargo, casi tienen una iglesia triple. Y sabe una cosa, cuando hablamos, ¿sabe qué me dice? Es que a mí cómo me cuesta leer la palabra.
Santo Dios, pero si tengo 30 grupos y me cuesta leer la palabra, ¿qué les estoy dando de alimento? ¿Me explico? Y otro punto, y luego, esta es otra premisa que dicen, es que a mí cómo me cuesta orar. Y se supone que si yo tengo 30 grupos, 40 grupos, yo tengo que tener una relación con Dios muy íntima porque yo estoy guiando a un grupo de personas que van a estarme pidiendo consejo y que yo tengo que tener un nivel de sabiduría de parte de Dios para poderlos direccionar. Entonces, cuando vemos nosotros esto se complica un poco porque nosotros entendemos, hermano, que hoy por hoy hay mucha holgazanería en búsqueda de la palabra. Mire, pues comienza el año 2023 y yo siempre motivo a la gente, hermano, mire, ahí está esta versión YouVersion, hermano, lean la palabra, ¿sí? Inscríbase a un programa de lectura de un año, su teléfono le avisa todas las mañanas, ahí está la notificación para que usted lea un capítulo, un versículo diario y usted pueda fortalecerse en la palabra, usted pueda crear el hábito, porque ese es un hábito, ¿sí? El hábito de la lectura de la palabra, porque a veces tenemos, mire, estamos metidos en un mundo muy, ¿cómo? De afanes. La gente se afana ahorita, la gente ya está afanada. Mire, pues la gente ya está afanada ahorita porque hay que pagar colegios, universidades. La gente ya está afanada ahorita por todo lo que gastó el fin de año, porque le digo una cosa, hermano, la gente gasta, consume el fin de año. Yo no vengo aquí a hacer cuadrado el que tuvo, qué bueno, el que tuvo fe también para, no sé, para tarjetear, qué bueno, no voy a criticar aquí a nadie. Pero lo que sí le tengo que decir es que vivimos en un mundo de muchos afanes y nos perdemos de lo que Dios quiere traer. Yo creo que me acompaña a Ezequiel 47, porque quiero hablar hoy de algo que creo yo que el Señor nos ha estado hablando y que es importante para este tiempo, para los que nos ven también en línea, porque tenemos mucha gente muy especial que nos ve en línea en México, nos ve en Estados Unidos, en Perú nos escriben algunas personas. Entonces bendecimos a la gente que nos ve y yo quiero entrar de lleno. Mire, me llama la atención el título que tiene la versión Reina Valera, Ezequiel 47, 1 en adelante. Mire, las aguas salutíferas. Yo le voy a decir una cosa, yo creo que todos necesitamos un nivel de sanidad en nuestra vida. Algunos necesitan un nivel de sanidad en su cuerpo, porque algunos tenemos nuestro temperamento, nos traiciona. Estaba leyendo ahí, me gusta leer mucho y estaba leyendo un libro, por ejemplo, de temperamentos. Por ejemplo, voy a hablar de mí si quiere, el temperamento colérico. ¿Sí? El temperamento colérico, ojo con todos los que son coléricos, tiende a crear, por ejemplo, estados en su cuerpo de manejar el sistema nervioso en una condición de incontrolable, y los que tienen temperamento colérico, por ejemplo, tienden, dice, a formar úlceras, dice, ¿sí? Úlceras gástricas, problemas gástricos. Bueno, me dio risa cuando lo leí, por eso me llamó la atención y lo empecé a leer. Y así hay mucha gente que su temperamento le traiciona porque vive preocupada, porque vive afanada o porque se preocupa más de lo que no tiene o por lo que tiene. Fíjese que hay gente que ya logró, llamémosle, un nivel del éxito, ¿sí? Ya tiene su casa, tiene su carro y está afanada para que no se lo roben. Está afanada para que no se entren a la casa a robar. Aunque usted no lo crea, yo he conocido gente que Dios los bendijo tanto y después, hermano, ¿y el hermano por qué no llegó a la iglesia? Es que se quedó cuidando la casa. Aunque usted no lo cree, de risa, ¿sí? Hay gente que después está afanada para que no perderlo. Entonces, los afanes, hermano, hay gente, hermano, que necesita sanidad en el área de su alma, por ejemplo. Hay gente que a lo mejor creció en un estado bien complicado, que a lo mejor vivió momentos bien difíciles en su vida, que a lo mejor en su niñez, en su infancia fue muy difícil. No hubo un papá que lo guiara, no hubo una mamá que les demostrara su amor y entonces creció con muchas disfunciones en su alma. Necesita sanidad del alma. Necesita sanidad del corazón. Hay gente que a veces que ya tiene 40, 50, 60 años y todavía recuerda a su padre con rencor y está viniendo a la iglesia. Yo le tengo que decir, usted tiene que sanar su corazón. Usted tiene que sanar su vida. Usted tiene que entender que el Espíritu Santo nos puede guiar y el Espíritu Santo nos puede ayudar a perdonar y a sanar. Fíjese pues, porque a veces la gente no entiende que solamente el Espíritu Santo es el que nos da la capacidad de perdón. Mire, yo le podría decir muchas cosas que me han pasado en la vida, ¿sí? Pero no se las voy a decir porque no ese es el mensaje. Pero sí le tengo que decir que he entendido que a lo largo de los años solamente tomado de la mano de Dios, el Espíritu Santo me ha ayudado a perdonar muchas cosas, porque a veces la gente, hermano, dice, perdoné, sí, le disculpé al hermano, pero ya no tengo amistad con él. Entonces no lo perdonó, ¿verdad? Sí, lo perdoné, pero ya no quiero saber nada. O sea, a veces tenemos que tener ese cuidado porque a veces guardamos mucho rencor. Dentro de las iglesias pasa esto, ¿sí? La gente está en la iglesia y cuando está en la iglesia a veces usamos algunas muletas que no me agradan a mí. Yo no sé si la has visto, que no soy muy de eso. Amado, ¿verdad?
Bendito de Dios. Y cuando la gente se va, qué amado ni qué bendito, ya ni es ni bendito ni amado, ¿verdad? Y yo he oído gente que dice, esta vieja, se fue de la iglesia, no quiero saber nada. No, o sea, tenga cuidado de sus palabras, de cómo usted se expresa, porque si usted me dice, te amamos mucho, hermano, yo le tengo que decir, el amor no se pierde de la noche a la mañana. O sea, yo no lo voy a dejar de amar, lo vi y ahora ya no lo amo, ahora lo odio. Entonces, ese es un problema que tenemos nosotros porque nuestro corazón a veces no es sincero. Entonces, hermano, hay mucha gente que necesita sanidad del alma, sanidad del corazón. Vamos a otro punto, sanidad de sus finanzas. Fíjese pues que la sanidad de las finanzas es importante. A veces, ahorita veníamos nosotros interesante porque mi esposa, venimos en el vehículo y venimos escuchando a un pastor y el pastor tocaba este punto, me llamó la atención porque yo lo iba a tocar hoy, yo lo tengo que tocar antes de entrar al tema. Y a veces las finanzas no están sanadas en tu vida y por eso, mira, nunca le ha pasado, te enfermas a cada rato, ¿sí? A cada rato se te arruina el carro, se te pinchó la llanta se explotó, que la bobina falló, que el no sé qué, que no sé cuánto, que el perro se le partió, se le quebró la pata. No sé si le ha pasado alguna vez, ha visto casos así, que la televisión se quemó, que compró el televisor y se arruinó a los 3 días, que la lavadora era nueva, pero una sobrecarga, y todo le pasa de todo. Ojo, porque también puede pasar, hermano, como se dice, hay casualidades, pues le puede pasar a cualquiera, se quema un televisor. Si ahora están diseñados para que duren como 4 años y ya compre otro. Y aunque no se arruine, le estoy pidiendo a Dios que se arruine porque sale uno nuevo, quiero el nuevo, ¿verdad? Pero lo que yo le quiero decir es que a veces tiene que haber un nivel de sanidad en las finanzas, porque la gente no se percata qué es lo que está pasando. Si te está pasando algo en esa índole, tienes que ir a preguntarle a Dios qué está pasando. Y el pastor venía y estaba tocando ese punto y me llamó la atención porque habíamos hablado con mi esposa de eso. Entonces, él estaba tocando y decía, mire, yo he conocido gente que le pasa de todo y cuando nos sentamos a hablar es gente que primero no cree en Dios, no cree en el poder de las ofrendas, no cree en el poder de los diezmos, no es fiel con Dios en muchas áreas, pero, y Dios los está probando. Fíjese, yo siempre le digo a la gente, Dios no necesita tus diezmos y Dios no necesita tus ofrendas. Pero si declaramos, por ejemplo, hoy estamos adorando muy precioso, si declaramos, mire, estamos cantando ese canto, ¿sí? Precioso, Hijo de Dios. O sea, si le estamos declarando con nuestra boca, si lo estamos declarando con nuestro corazón, entonces las ofrendas es darle honor al Señor con nuestros bienes, con lo que Dios nos da, porque le tengo que decir algo, todo lo que usted tiene, no lo tiene porque sea muy guapo, porque sea muy trabajador, lo tiene porque a Dios se le ha placido dárselo. Todo lo que usted tiene. Su profesión, su empresa, sus negocios, su comercio, todo lo que usted ha alcanzado, no lo ha alcanzado porque usted sea muy pila, lo ha alcanzado porque Dios decidió dárselo y porque Dios lo escogió para que usted se desarrollara. Si usted es abogado, doctor, médico, arquitecto, ingeniero, lo que Dios le haya permitido ser, Dios se lo permitió ser y Dios mire, yo conozco médicos, disculpe la palabra, médicos mediocres que no logran hacer nada. Conozco abogados que tienen 10 años y no consiguen trabajo. Entonces, a lo que voy es que Dios puede sanar esa área. Entonces, necesitamos sanidad en muchas áreas a veces. Y tenemos que preguntarle a Dios qué está pasando. Hay gente que siempre está enferma. Hay que preguntarle a Dios por qué, qué es lo que está causando una enfermedad. A veces vamos a tener enfermedades del alma, hermano. Y las enfermedades del alma nos van a atacar en las noches. Fíjese que en las noches es cuando usted siente más. Nunca le ha pasado que la noche es donde le duele el pelo, le duele la cabeza, le duelen los ojos, le duelen los pies, le duele el pecho. Siente que no puede. ¿Por qué? Porque a lo mejor está teniendo ataques de ansiedad. A lo mejor no le estamos dando el lugar al Señor y a lo mejor no hemos puesto al Señor en su trono. Entonces, yo creo que este año, fíjese, pues Dios está hablando a las casas. Y para Dios, las casas son muy importantes. Para Dios es importante su casa. Para Dios es importante su familia. Para Dios es importante que nosotros aprendamos a relacionarnos con Él. Ahora bien, pues vamos de lleno a la palabra, las aguas salutíferas. Por eso le empecé a hablar de salud. Entonces necesitamos sanidad en muchas áreas. Necesitamos sanidad a veces en las relaciones, por ejemplo. Estoy hablando de relaciones interpersonales. A veces la gente, hermano, no sabe relacionarse con las demás personas. A veces la gente, no le ha pasado, no ha conocido gente que, ay hermano, si como no me saludó, ya no llegué a la iglesia. Y por eso se ha alejado de 20 iglesias porque nadie, hermano, yo lo enseño, fíjense, yo siempre se lo enseño a la gente, le digo, si no te saludan, saluda tú.
Demuestra el amor de Dios. Si la gente no lo tiene, pues demuéstralo tú y ve y saluda tú a la gente. Pero el problema es que nunca hacemos estas cosas, ¿verdad? No me saludó, ya no llego. Ese pastor no tiene amor. O sea, no podemos, hermano. Nunca le pasó que juzgó a alguna persona porque tal vez tenía cara enojada. Como decía mi abuela, como dice mi abuelo, cara empurrada. Y cuando lo trató, era buenísima gente. Casi usted dijo, ay, ese hermano yo pensé que era enojado, pero no. No juzguemos antes de tiempo. Juzgamos antes de tiempo, nos anteponemos antes de tiempo de las cosas que pueden ser y no pueden ser. Y Dios necesita que nosotros seamos, que de verdad empecemos a demostrar el amor de Dios. Entremos de lleno para que podamos ir poniéndole más fundamento. Dice, está hablando el profeta Ezequiel y dice, me hizo volver luego a la entrada de la casa. Repita conmigo, la casa. Mire, las casas son importantes y acá está hablando del templo de Dios. Entonces es importante que podamos entender que dice la Biblia que nosotros somos templo del Espíritu Santo y que nuestras casas y que somos reyes y somos sacerdotes. Entonces nuestra casa es importante para Dios en este 2023. El fluir del río del Espíritu no solo lo podemos enfocar nosotros si usted quiere a trabajar en la obra, sino tenemos, hermano, como padres de familia, como hijos de Dios, tenemos que entender que nuestra casa es importante para Dios. Entonces, nosotros a lo mejor tenemos mire, yo me he topado en alguna etapa de mi vida, me recuerdo que estuve en eventos de matrimonios, por ejemplo. Yo le voy a decir una cosa, hay matrimonios, hermano, que están muy bien, es más, están listos para poder ministrar y enseñarle a muchos. Porque hay matrimonios que ya no se pelean, hay matrimonios que ya no discuten, hay matrimonios que se expresan muy bien, hay matrimonios que que están viviendo un eterno amor, hay matrimonios, los hay, aunque usted no lo crea. Y hay matrimonios que parecen, hermano, cuando están peleando el gato este silvestre y el piolín, ¿sí? Porque se recuerda que hay episodios que son amiguitos y episodios donde se estaban peleando, bueno, los de nuestra generación, porque ahora hay otras caricaturas. Pero cuando eran amigos, era bien bonito ver a Tom y Jerry juntos, ¿sí? Y me caía mal cuando estaban peleando, porque siempre Jerry se salía con las suyas. Entonces, así hay parejas, fíjese, a veces hay matrimonios que están bien estables, que son ejemplo y que ya deberían de estarle enseñando a la gente cómo lograron tener esa satisfacción, esa plenitud de amor, de comprensión, de entenderse en todos los aspectos de su vida. Y hay matrimonios, hermano, que aunque vengan a la iglesia, una vez yo me recuerdo que estamos en la iglesia, salimos, íbamos a almorzar con mi esposa cuando me llama un hermano, que una hora antes que había terminado el servicio, que estaba el servicio, yo lo miraba aquí adorando, así como estábamos todos adorando, ¿verdad? Y hasta tomados de la mano y uno dice, oh, qué pareja más ejemplar, ¿verdad? Y al rato cuando me llamaron se estaban pegando y que ella le había pegado y que entonces, pero no perdamos la bendición de Dios. No le demos lugar al enemigo. Entonces, mire, me hizo volver luego a la entrada de la casa y aquí aguas salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente. Fíjese, pues cada vez que la Biblia habla del oriente, tenemos que entender qué representa el oriente en la palabra de Dios y qué tipificaba el oriente cuando Dios estaba dando una palabra profética. Se cree que en el oriente estaba el trono de Jehová, por eso dice que Satanás puso su trono hacia el oriente, porque Satanás quería imitar o quería tener su trono donde estaba el trono de Dios. Entonces, cuando habla del oriente, nos está hablando de la gloria de Dios, nos está hablando de la sanidad, nos está hablando del poder de Dios, nos está hablando de la manifestación de Dios. Cuando habla del oriente, ¿sí? Entonces dice, he aquí aguas salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente. Está hablando del templo de Dios y nosotros somos el templo de Dios y Dios quiere que este año 2023 usted y yo tengamos un nivel de relación mayor con Él. Fíjese pues, toda la gente se pone propósitos. Me gustó alguien que dijo ahí, deje de estar poniendo propósitos absurdos. Propósitos para el año 2023, bajar de peso, así como nos pegamos una buena forrada de un montón de cosas. ¿Quién no quiere bajar de peso? ¿Sí? Ese no debería ser un propósito. Póngalo, pero propósito, hermano, hablemos. Y hoy sí quiero ser espiritual, porque recuérdese que somos gente, personas espirituales. Por eso estamos acá en la iglesia, que necesitamos la palabra de Dios para avanzar cada día. Entonces, un propósito debería ser, hermano, aprender. Miren lo que le voy a decir, pues. Aprender a escuchar la voz de Dios con claridad.
a entender cuando Dios me habla, cuando Dios verdaderamente me está hablando, cómo es la voz de Dios. Eso sería un propósito genial. Propósito número 2, tener una mejor relación con Dios, buscarlo más de una manera diferente a como han sido tal vez los años anteriores, porque le tengo que decir algo con mucho amor y respeto, y esto va para todos los que nos ven en línea, para todos los que no están. Mire, hermano, los que estamos y los que están, ¿sabe una cosa? Nosotros tenemos una manera muy mediocre de buscar a Dios. El mundo, a mí me entristece, el mundo adora imágenes y a veces lo hace de una manera muy disciplinada. No le voy a decir el nombre porque quiero ser cuidadoso, pero hay una mujer multimillonaria, no sé si millonaria, no sé si decirle, o exitosa, una empresaria exitosa acá de Guatemala, pero mire esto, que le va a dejar ofrenda allá a San Andrés Itzapa. Usted ya sabe qué hay ahí. A un demonio que está ahí, porque no le va a decir ni santo, a un demonio que está ahí, le va a dejar una ofrenda cada año y hasta en helicóptero va y le va a dejar una ofrenda cada año por lo bien que cada año le esté yendo en su comercio, ¿sí? Muy reconocido a nivel mundial. Y nosotros somos tan mediocres que cuando le vamos a dar, ni siquiera pensamos en darle a Dios algo general, sino a veces, ay hermano, ya di mucho, así sí decimos a veces, ya di mucho. Yo he escuchado mucho cristiano decir eso. ¿Por qué? Porque no somos disciplinados, porque no conocemos a Dios. Si conociéramos a Dios, hermano, yo le voy a decir una cosa. Si conociéramos a Dios, ¿sabe qué pasó en el pueblo de Israel cuando dice que comenzaron a formar el arca del pacto, que empezaron a pegarle duro a los materiales, al oro, a la plata, todo lo que estaban pidiendo? Dice que llegó un momento que Moisés le tuvo que decir a la gente que ya no diera. Eso significa, hermano, que cuando verdaderamente tenemos un entendimiento de lo que estamos haciendo, va a haber una abundancia y Dios va a traer abundancia a nuestra vida. Yo sé que aquí muchos pueden dar testimonio porque hay mucha gente fiel que puede testificar de cómo Dios trae abundancia a nuestra vida. Pero también a veces, hermano, de repente hay gente que ha tenido que aprender en la escasez a causa de no ser fiel con el Señor, de entender que como hijos de Dios, por eso le estoy hablando a los hijos, este mensaje es para los hijos. Para los que no son hijos, yo le tengo que decir, usted tiene que rendir su vida al Señor, porque el Señor quiere traer una vida próspera a su vida. Y cuando digo próspera, yo no estoy hablando de dinero, estoy hablando de la prosperidad del alma y del corazón. Pero a los hijos, hermano, mire, a los hijos, hermano, este es el tiempo donde Dios quiere traer bendición. Hay gente que dice, es que ya no hay que estar predicando de bendición, sino de la venida del Señor. Claro, pero mientras viene el Señor, hermano, usted tiene que pagar su casa. Usted tiene que cumplir con un montón de compromisos. Entonces, yo le tengo que enseñar ciertos principios que están en la palabra de Dios y que las palabras que Dios ha dado para que este año 2023 usted sea un hombre próspero, usted es una mujer próspera. No sea una persona que esté llorando, ¿qué voy a hacer? Y voy a llamar. Mire, hay gente que da mucha pena, hay gente que tiene deudas en todas las iglesias donde va, tiene deudas. Y se van de las iglesias porque le da pena que no puede pagar. Entonces no podemos vivir toda la vida así. Hay procesos que Dios marca a gente con un proceso para un aprendizaje, pero no para vivir toda la vida así. El pueblo de Israel anduvo 40 años en el desierto. Después se les entregó heredad. Y después de la heredad, hermano, Dios estableció una ley. Y qué curioso que si Dios dio heredad, después también había una ley, por ejemplo, la ley de la remisión. Que cada 50 años se le perdonaran las deudas a las personas. ¿Y cómo habían deudores si se suponía que les había dado heredad? Porque el pueblo de Israel tenía una característica, pecaba constantemente. Entonces cuando pecaba perdía, el pecado trae pobreza. Entonces a veces muchas veces de nuestro pecado, y cuando digo pecado, le estoy hablando a los hijos, hermano, a veces pecamos de muchas maneras. Me gustó lo que decía hermano Jorge hoy, hermano, a veces traemos una ofrenda, pero estamos pecando. Estamos peleando, hemos hablado de lo que no tenemos que hablar. Entonces, por eso a veces no vemos una efectividad. Entonces, miren la palabra de Dios. Dice que las aguas salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente. Y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Entonces, es importante que podamos entender, nuestra casa, hermano, tiene que ser un altar. Usted y yo tenemos que establecer un altar en nuestra casa por nuestros hijos, los que tienen nietos por sus nietos. Porque usted tiene que estar constantemente, tiene que estar prendida la llama de la adoración, la llama de la búsqueda. Usted tiene que estar constantemente buscando al Señor. Y a veces nosotros, hermano, no lo hacemos de la manera como Dios quiere que lo hagamos. Nos acostumbramos a tener una vida relacional con Dios muy mecánica, muy simple.
Así como a veces con su esposa, cuando usted estaba enamorado de su esposa, la llamaba todos los días antes de que se casaran, la llamaba todos los días, se juntaba con ella, no se quería ir de hasta que si llegaba usted a la casa, por ejemplo, las que sus novios llegaban a la casa, a veces creo que el papá le decía a mi hija, decirle a este muchacho que se vaya ya mucho, ¿verdad? Solo un ratito más, y así era que estoy poniendo el paralelo, ¿sí? Y luego cuando ya se casó, ahora a veces ya ni quiere ver a la pobre doña, ¿sí? Siquiera se vaya con su mamá unos días, así me quedo aquí yo solo. Ahora es al revés, ahora quiere que se vaya, pero antes no quería. Entonces, fíjese que el paralelo con nuestra relación con Dios es igual. A veces nosotros, hermano, cuando queremos que Dios nos bendiga, mire, que estamos buscando a Dios, andamos viendo dónde hay vigilias, ayunos y oraciones. Si usted tiene una necesidad, tenemos una necesidad fuerte, necesitamos un milagro, hermano, vamos buscando vigilias, ayunos, oraciones, retiros, pero cuando ya Dios hizo algo, ya no buscamos a Dios. Entonces, nuestra casa tiene que ser un altar a Dios. Y el altar tiene una característica el tabernáculo de Dios, el altar, hermano, el fuego del altar jamás se podía apagar. Entonces no nos apaguemos constantemente, sino estemos constantemente encendiendo nuestro altar de adoración delante de Dios. Dice 2, y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior fuera de la puerta al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Yo quiero hablar, repite conmigo, hasta los tobillos. Hermano, este es el tiempo donde necesitamos gente comprometida con Dios. El agua hasta los tobillos es cuando nosotros comenzamos a tener una relación con Dios. No hay mucho compromiso, no hay mucha relación. Y eso está bien, hermano, para los que están comenzando en la obra de Dios, los que apenas están conociendo de Dios. Pero para los que llevamos años, yo le quiero hacer una pregunta y lo quiero retar este año 2023. La primera pregunta es, ¿qué hemos hecho nosotros para Dios? Si le pregunto así, si usted quiere, 2022, ¿qué tanto hizo para Dios? Me voy a incluir para no ser fariseo. ¿Qué tanto hicimos para Dios 2023, 2022? ¿A cuánta gente le hablamos de Dios? ¿A cuánta gente bendijimos? Y yo quiero ser muy enfático. Una que no solo se trata de hacer obras, porque yo sé que de repente más de alguien le va a abundar y va a hacer obras. También se trata, hermano, de comenzar verdaderamente a tener un nivel de compromiso. Necesitamos comprometernos para avanzar en las cosas que Dios quiere traer. Mire, pues el compromiso no solo se trata de venir y, digamos, y servir en la iglesia. Eso no solamente es el compromiso. Necesitamos, hermano, también ser testigos, testificar allá afuera las cosas que Dios ha hecho. Entonces, el 2022, ¿qué tanto nos comprometimos con Dios? Entonces, cuando dice, me hizo pasar para poder sanar nuestra vida, mire qué importante. Y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Para poder verdaderamente, hermano, tener sanidad en nuestra vida, tener sanidad en nuestra casa, necesitamos tomar el compromiso que Dios quiere. En la Biblia, ¿no le parece curioso que Jesús comienza su ministerio y escoge a 12 discípulos? Y tenía más discípulos, 12 apóstoles que caminaban con él, que eran de su círculo. Pero él, aparte de eso, hermano, él tenía más discípulos. ¿No le llama la atención de que aunque él era el Hijo de Dios, él necesitó de discípulos? Él necesitó de gente comprometida. Mire, pues le tengo que decir esto, pues tenemos un grupo de oración y en el grupo de oración tenemos personas que están comprometidas y algunos que a veces yo sé que les cuesta, pero yo tuve un problema inconveniente esta semana, me cambiaron la fecha y el horario de oración y de verdad yo estaba ocupado, estaba en otras cosas. Entonces llamé, por ejemplo, a Mayarí, voy a honrar la vida de Mayarí. Mayarí es el incomprometida y le pedí favor si ella podía tomar la batuta porque yo no podía hacerlo, yo iba en ruta, en carretera y ella lo hizo. Entonces eso es compromiso, me explico. Poder contar con tu persona cuando se necesita y que podamos dar la mía extra. Yo sé que a veces tenemos ocupaciones, pero a veces podemos ser, hay lugares donde hay gente que puede tener flexibilidad. No te preocupes, pastor, yo puedo dedicar 20 minutos, puedo entrar y aunque me tenga que salir, eso es compromiso, buscar la alternativa. Pero vemos nosotros que para sanar, o sea, el proceso de sanidad no solamente es de oración, porque a veces la gente cree que solo es de oración. Hablemos de un adulterio. A veces hemos nosotros trabajado con personas que pasan por el proceso de adulterio y hay ministros que solo creen que con una oración ya se sanó.
¿verdad? Del pecado, ¿sí? O en el nombre de Jesús oramos, Señor, perdona a este hombre, que se arrepienta y repite conmigo, te arrepientes, ya está, esposa, ya, aquí está su esposo nuevo. Eso no es así. Es un proceso de restauración, de sanidad del alma y del corazón, de ver por qué es que este hombre, esta mujer comete esa falla constantemente. Entonces es un proceso. Entonces este es otro proceso, es un proceso para sanar nuestra casa, hermano. Para sanar nuestra vida tenemos que llegar al compromiso. Dios te quiere comprometido con Él. Mire, el compromiso con Dios, primero es con Dios, después es con, si quiere, con mis pastores, pero el compromiso es con Dios. 4, midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. ¿Qué significan las rodillas? En la Biblia usted se va a dar cuenta que las rodillas representan la humildad, las rodillas representan la rendición. Y nosotros tenemos, hermano, que caminar en humildad y reconocer que si queremos verdaderamente que el Señor use nuestra vida, vamos a tener que humillarnos delante del Señor, pero también rendirnos a nosotros mismos. A veces hay gente, por ejemplo, un día escuché a una persona decir, es que mire, yo no me meto nada de eso de liderazgo porque a mí no me gusta que me estén mandando. Ese es el problema, que no le gusta rendir autoridad. Se recuerda aquel centurión romano que llegó con Jesús y le dijo, maestro, solo di la palabra y mi siervo sanará, porque yo también soy hombre sujeto a autoridad. O sea, no pueden, siempre vamos a estar sujetos. Por eso Pablo dice que nosotros, nuestra cabeza es Cristo. O sea, por más que me sienta yo el padre de la casa, yo le tengo que rendir cuentas a Dios. De todo lo que yo hago, yo se lo tengo que rendir a Él. Y yo soy, y dice, y los hombres son cabeza de la esposa. Pero ¿qué nos enseña esto? Que siempre vamos a tener a alguien encima, nos guste o no nos guste. Es una regla para poder, hermano, manejar humildad y para poder manejar sujeción. Es una regla de Dios. No es bueno andar, mire, la gente que no se congrega, la gente que dice es que yo amo a Dios a mi manera, yo los respeto, pero le tengo que decir una cosa, no están en comunión, no están en armonía. Van a pasar por un montón de circunstancias y cuando pasen por circunstancias les va a ser más duro. Porque acá tenemos a la familia de Dios. Acá usted puede llamar a un hermano, usted nos puede llamar, vamos a orar, aunque usted no lo crea. Yo le decía a mi hermano que la semana pasada estuvo acá, mi hermano carnal, le decía yo, aunque usted no le crea, hermano, si algo tiene este ministerio, o sea, no me voy a jactar porque eso no es para jactarse, pero aunque usted no lo crea delante de Dios, es que nosotros oramos mucho por la gente que está acá, ¿sí? A las 3 de la tarde estamos orando, a veces podemos orar perfectamente, a veces estoy en alguna actividad, oramos, pero Dios conoce nuestro corazón que estamos clamando por su empresa, por su negocio, por su familia, por su casa, por su sanidad, por su salud. Estamos orando. Yo ahorita no voy a decir que soy el mejor ministerio, no, yo sé que hay muchos más que oran, pero si algo yo le puedo decir es que estamos orando constantemente. Alguien que no se congrega, alguien que no tiene esa bendición de que alguien esté orando por él, ¿me explico? A veces, hermano, nos vamos a sorprender que nos pasan muchas bendiciones a causa, usted no sabe, de estar orando. Yo he estado orando a veces y a veces Dios me dice, ora por tal persona. Y a la hora, al otro día me llaman, ay, pasó que estaba pasando por un problema. O sea, quiere decir que Dios está en constante comunicación con nosotros. Nos está indicando que fortalezcamos la vida de alguien. Entonces, midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Hermano, este tiempo para poder llegar a la sanidad que Dios quiere, vamos a tener que rendirnos a Él. Yo le tengo que preguntar a usted, ¿qué va a rendir al Señor usted? Su mente. Sabe que la mente nos juega un papel muy traicionero porque a veces la mente nos dice, no, es que ya estoy muy grande para hacer tal cosa. Hermano, a veces podemos nosotros hacer mucho. Podemos hacer mucho y todavía la Biblia dice que mientras hay vida y esperanza, y a veces nosotros no queremos comprometernos porque el compromiso, hermano, lleva tiempo, talento y tesoro, ¿sí? Tenemos que poner nuestro tiempo, nuestro talento y muchas veces nuestro tesoro. Y a veces la gente ya no quiere eso. Pero ese es el tiempo. Mire, 2023, Dios quiere usar a muchos. Hay gente acá que tiene dones, que tiene talentos, que tiene habilidades. Dios los quiere usar. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. En los lomos, hermano, es donde se creía, donde se cree que está la simiente. Se recuerda que aquí fue donde desconyuntó a Jacobo, el ángel, cuando peleó y le cambió el caminar, ¿sí? En los lomos es donde se ora cuando alguien quiere tener familia y no puede, porque es donde está la simiente. Entonces, si queremos dar frutos, tenemos que sanar nuestra vida. Yo lo motivo en esta mañana, hermano, a que constantemente estemos meditando en el Señor qué áreas de nuestra vida tenemos que sanar. Sabe que el orgullo es un área que a veces el enemigo trabaja mucho en la gente. Mire, yo le voy a decir algo con mucho respeto. Hemos ministrado a mucha gente que no se congrega porque cree que tiene que estar en una iglesia muy burguesa, ¿sí?
y no logra salir de su estado porque cree que tiene un estatus. Yo le voy a decir una cosa, hermano, la iglesia no fue llamada para ser una iglesia burguesa, una iglesia de gente pobre, de gente rica. La iglesia, hermano, en la iglesia hay gente pobre, gente rica, en la iglesia hay de todo, ¿sí? ¿Sabe que cuando el pastor Cash Luna, lo digo público, lo hizo público, inauguró el templo de Casa de Dios, la gente cree que la iglesia se inaugura porque la gente rica dio? ¿Y sabe qué dijo Cash? Y es cierto, dijo, hermanos, esta iglesia no fue hecha con gente, con dinero de gente rica, porque los ricos son tacaños y no dan nada. Y si lo dijo, yo sé que lo dijo por algo. Si no, esta iglesia se construyó con el esfuerzo de las ofrendas de mucha gente pobre, gente sencilla, gente humilde que le creyó a Dios. Entonces, y yo le voy a decir una cosa, años después estaba yo en una reunión con esta persona y así es. Entonces, ¿qué pasa con esto? A veces, hermano, se puede tener mucho, pero no tener un corazón afable, no tener un corazón de compromiso con Dios. Midió otros 1000 y era ya un río que ya no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río, y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles, a uno y otro lado, y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Araba y entrarán en el mar, y entrarán en el mar, recibirán sanidad en las aguas. ¿Sabía, hermano, que mire cómo es esto de poderoso? Acá la Biblia nos está dando un punto biológico, ¿sí? ¿Sabía usted que las aguas se contaminan? Las aguas en la tierra se contaminan, miren, las contaminamos, pues, digamos esto. ¿A dónde se va toda el agua de desecho que usted en su casa usa cuando lava los trastes, cuando entra al baño? ¿A dónde cree que se va? Fíjese que se va al mar. Nunca se preguntó por qué el agua del mar es salada. ¿Sabe por qué el agua del mar es salada? Porque tiene mucha sal, dijo un hermano. No, no es por eso. El agua del mar es salada por la cantidad de minerales que posee y por eso se vuelve salada. Pero lo interesante de esto es que en el mar el agua se sana, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que Dios nos está diciendo? Y es importante porque eso está en la Biblia, ¿sí? Y por eso es que usted mire, y cuando llueve, ¿sabe una cosa? El agua que cae de las nubes es el agua que está en el mar, ¿sí? Pero que ya se sanó. Y el cambio, y hablan muchos del cambio climático, etcétera, pero no voy a entrar en esos detalles porque el mensaje es sanidad. Dios nos está declarando que Dios quiere traer sanidad a nuestra casa, pero tenemos que tomar un compromiso. Entonces, el proceso que Dios le mostró al profeta, el agua a los tobillos, el agua a las rodillas, el agua a los lomos y luego a nado, hermanos, es que nosotros necesitamos sumergirnos en el río de Dios. Por años se predica de esto. Cuando se predica de eso, a veces se habla así como de trabajo, ¿sí? Tienes que traer almas a Cristo. Claro, tenemos que hacer la obra de Dios, hermano. Claro, tenemos que predicar la palabra. Claro, tenemos que traer un invitado, pero tenemos que comprometernos nosotros con el Señor este año, sí, verdaderamente. No viviendo una vida mediocre, sino queremos ver sanidad en nuestra casa, queremos ver sanidad en nuestra vida, queremos ver sanidad en nuestras finanzas, queremos ver sanidad en nuestra familia, queremos ver sanidad en nuestra empresa, queremos ver sanidad en nuestro comercio, en nuestro negocio, en nuestra profesión, queremos ver sanidad. Hermano, nosotros tenemos que comprometernos con Dios. O sea, no podemos vivir una vida en que estamos acá, qué lindo estuvo hoy la unción, ¿verdad? Y mañana no llego porque fíjese, pastor, que no sentí la alarma. Eso es que no tiene compromiso. Hermano, durante más, mire, yo le voy a decir así, ¿y qué me importa? Porque a veces la gente se ofende, pero durante más de 25 años, hermano, con mi esposa, nosotros hemos levantado durante los últimos 25 años todos los domingos a las 7 de la mañana buscando al Señor. Se lo digo así sin mentira y no estoy bromeando. Hermano, a veces hasta nos hemos perdido, no sé, salidas a la playa que nos han invitado por el compromiso a Dios. No me arrepiento de eso, ¿sí? Por más de 25 años, hermano, no sé lo que es no venir a la iglesia el día domingo. Nunca me he ido de paseo, nunca me he ido a un spa, nunca le he hecho, hermanos, el domingo va a predicar, yo estoy aquí en la playa. No lo he hecho porque no tengo un compromiso con Dios y quiero seguir con ese compromiso, ¿sí? Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque necesitamos comprometernos con el Señor aún más. A veces creemos que estamos comprometidos porque traemos una ofrenda. Yo le tengo que decir una cosa, a veces una ofrenda, un diezmo no demuestra necesariamente tu compromiso con Dios. Y eso es importante que lo sepamos. Porque a veces la gente, con el pastor, como ya le di mi diezmo, entonces hay que... No, hermano, no. Usted está comprometido, usted está siendo fiel con Dios porque usted está diezmando para traer provisión y bendición a sus generaciones.
Usted está ofrendando para que su ofrenda pueda subir como un olor fragante y Dios perciba el aroma de sus ofrendas y usted sobreabunde. Dice la palabra que la ofrenda es para que usted sobreabunde, pero eso no es para que usted, porque, ay, no vino el hermano, pero como da buenas ofrendas no le voy a decir nada. O sea, yo le tengo que decir, hermanos, y al fin el que me sustenta y el que me provee es el Señor. Entonces, tengo que ser sincero, a veces, hermano, no estamos cumpliendo. Entonces, un día le decía a la gente, están los incompletos, hermano, en la iglesia existen los incompletos. Los que diezman pero no vienen y están los que vienen pero no diezman. ¿Quiénes están mejor? Ayúdenme mientras tomo té. ¿Ninguno de los dos? Es que como diezmo, hermano, no importa, yo me puedo echar mis vacaciones. Yo no diezmo, pero aquí estoy todos los domingos. Pues estoy hablando del compromiso con Dios. Yo no estoy hablando de compromiso con el pastor. Porque el pastor, le tengo que decir, no sé si ha sido cuenta, el pastor come si usted diezma o usted no diezma. Entonces, ¿quién me provee? Bueno, entonces yo no me preocupo por sus diezmos, pero usted sí debe de preocuparse con el compromiso con Dios. O sea, eso es importante que lo entendamos. Y mire todo lo que dice acá. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrar en este río. Entonces acá está hablando el Señor una proyección importante. ¿Sabe una cosa? Esta visión que le da el profeta es la sanidad que salía del templo, ¿sí? Entonces esto representa la palabra y el poder, y tal vez me viniste a hacer un fondo, hijo, la palabra, el poder y la manifestación de Dios. Entonces, cuando nosotros venimos a la casa de Dios, hermano, su presencia puede descender, su espíritu desciende, y entonces, tal vez viene Marisol y también un fondo así suave cuando yo les diga, su presencia puede descender y nos va a llenar, ¿sí? Nos va a sanar. Yo le voy a decir una cosa, yo llegué muchas veces a la iglesia quebrantado, hermano, y salí alegre. Yo llegué muchas veces a la iglesia triste y salí contento. Yo llegué muchas veces a la iglesia vacío y salí lleno. Yo le tengo que decir la verdad. Usted no crea que toda la vida fui pastor, hermano. Yo llegué muchas veces a la iglesia sintiéndome solo y salí sintiéndome acompañado. Yo salí muchas veces, llegué a la iglesia muchas veces con afanes y salí bendecido. Yo salí muchas veces, entré a la iglesia muchas veces con una preocupación de que tenía que cumplir un compromiso y salí bendecido porque el Señor utilizó a una persona para que me bendijera. Se lo he contado tal vez en algunas ocasiones. Una vez en un cumpleaños de mi hijo yo no tenía para llevarlo a comer, no tenía nada, ¿sí? Y mi hijo sabía que quería ir a comer ese día, nunca se me olvida, quería ir a comer a Pizza Hut, ¿sí? Hagámosle publicidad. Y yo no tenía nada, yo decía, Señor, ¿qué voy a hacer? Yo llegué a la iglesia, pero yo dije, pero voy a adorar, Señor. Y sabe una cosa, estaba ya casi terminando el servicio cuando se me acerca un hermano que bendigo mucho y se me acerca llorando. Yo dije, este cuate quiere que ore por él y yo quiero que alguien ore por mí. Pero está bueno, dije, voy a orar por él, no me queda de otra. ¿Y sabe qué? Sí oré por él, pero cuando terminé siguió llorando y dije, ¿qué quiere más? Porque a veces la gente quiere doble palabra, nunca le ha pasado. Me dio palabra, pero yo quiero que ore por mí. Y quieren que le dé triple palabra. ¿Y sabe qué me dice el hermano? Mira, llorando. Es que desde que vine el Señor me dijo que te tenía que dar esto y se sacó los 2 billetes o 3, que era exactamente lo que costaba el combo de la pizza para mi hijo. Entonces, no entendemos nosotros que la bendición, el río que está hablando de bendición, de sanidad, está metido dentro de la casa de Dios. Y por eso nosotros necesitamos venir a la casa de Dios constantemente, porque Dios quiere sanarnos de temores, de un montón de cosas. Yo le voy a decir una cosa, hermano, mire, hasta aquí Dios lo ha guardado a usted. Hasta aquí el Señor ha sido misericordioso con su vida, lo ha guardado de todas esas enfermedades que están en el mundo. Yo no lo estoy motivando que sea imprudente, yo le estoy diciendo, hermano, no era su tiempo que se muriera, por eso está aquí, hombre. Y si no se ha muerto es porque Dios tiene algo con su vida. Si no se ha muerto, no le preguntó a Dios qué quiere el Señor que hagamos. Hermano, ya le voy a traer una proyección en unos días. Le tengo preparada una presentación de todo lo que vamos a hacer a México cuando vamos con mi esposa. Yo no voy a pasear, porque la gente va a creer que voy a pasear a comer tacos. Sí, como tacos, pero ahí va a ver todo lo que hacemos. Cuando regreso, esta última vez que regresé, nadie me preguntó. Solo creo que Fernando, que es nuestro médico, que a cada rato lo llamo, Fernando, te bendigo, que a veces creo que lo aburro. Pero yo pasé casi 4 meses enfermo, hermano, después de venir de México. Y no enfermo porque usted pueda decir, es que como es espiritual y mucha brujería. No, los brujos son los que menos creo que me atacan. Es mi cuerpo que se cansa tanto de tanto que hacemos allá.
Entonces, ¿yo por qué le hablo esto? Porque necesitamos, hermano, entender que cuando venimos a la casa de Dios, Dios está hablando. Con este pasaje bíblico, era el templo de lo que estaba hablando, era visión del templo. Y del templo salía, de la casa salía la sanidad. ¿Qué significa eso? Acá es donde Dios hace descender la unción corporativa para que usted salga fortalecido, para que su fe se active cada semana, para que si usted viene triste salga alegre, para que si usted se siente solo salga acompañado en el Espíritu, para que usted entienda que Dios puede sanar. Yo no sé qué problema tenga usted en su vida, en su cuerpo, pero Dios puede traer sanidad a su vida. Yo le tengo que decir esto, hermano. Todos tenemos batallas y tenemos luchas. La vida de nosotros como pastores, nosotros tenemos luchas, hermano. He tenido luchas con mis hijos. Hace más o menos como, no sé, José David tiene 22 años. Hace como unos 15 años tuve una batalla con mi hijo José David. José David es un milagro de Dios. Tenía un problema en su aprendizaje. José David es un milagro de Dios. Entonces hemos tenido batallas. No va a creer que yo no tengo. Yo tengo batallas, hermano. Yo tengo que batallar constantemente por mi casa, por mi familia. Entonces las aguas salutíferas que habla la palabra salían del templo de Dios. Y ese es el tiempo. Pero entonces hablaba que se empezaba a convertir en un río, donde primero comenzaba por los tobillos, después por las rodillas, después por los lomos y después a nado. Hermano, usted y yo tenemos que comprometernos más con Dios. Esto habla de, si usted quiere la sanidad que Dios quiere traer, que está profetizando acá, porque Dios está profetizando. Mire, podemos seguir leyendo y es precioso lo que habla, ¿sí? Está profetizando sanidad. Sanidad en sus finanzas, sanidad en su casa, sanidad con su familia, sanidad con su esposa, sanidad en su relación, sanidad en todo lo que usted quiera, en su alma, en su corazón. Si usted quiere sanidad, usted se tiene que comprometer más con Dios, no con el pastor. Porque ese es el problema, es que el pastor no, es con Dios que usted se tiene que comprometer. Decir, Señor, aquí estoy, pastor, ¿qué podemos hacer? Mire, yo les digo, en unos días le paso una agenda. Este año vamos a avanzar, le vamos a pedir al Señor avanzar porque la pandemia nos detuvo en muchas cosas. Pero este año, si Dios lo permite, hermano, ya le mando la fecha, la primera fecha de la primera vigilia que vamos a tener. Invite a alguien en las vigilias, es para que podamos acuerpar, llega gente de otras congregaciones y que podamos llevar un mensaje de bendición. Vamos a tener algunos eventos con los caballeros, con las damas, con los jóvenes. Vamos a pedir al Señor que nos ayude a avanzar, ¿sí? Pero necesito su compromiso. Necesito su compromiso, necesito su apoyo, necesito su ayuda, necesito, pastor, aquí hay 2 amigos, yo los traje, necesito su apoyo, ¿sí? Porque necesitamos avanzar y necesitamos hacer la obra si queremos ver la sanidad. Algo de lo que Dios me decía es, conforme nosotros nos comprometamos con el Señor también va a traer la respuesta que usted está necesitando para su casa, para su hogar, para su familia. Hay gente acá, y me dice el Espíritu ahora mismo, me dice el Espíritu, hay gente acá, padres que tienen a hijos que están como alejados de Dios. No es que estén carnales, pero están alejados de Dios porque se lastimaron, porque se afectaron. Y me dice el Señor, yo los voy a traer conforme tú te comprometas más, yo los voy a traer a mí, porque es el Espíritu el que convence. Nosotros no convencemos a nadie. Así que ese es el tiempo para comprometernos con el Señor. Yo quiero que te pongas ahí sobre tus pies. Quiero que adoremos un minuto y que luego quiero ministrar, ¿sí? Así que adoremos un minuto porque creo que ese es el tiempo en el que el Señor va a hablar a tu corazón.